Buenas tardes a todas y todos. Este es otra sesión de los seminarios que organiza el Instituto Gioja y el Departamento de Filosofía del Derecho. En esta ocasión, con dos grandes amigues, Claudio Martiniuk y Diana Mafía. Y ellos van a hablar del impacto de la emergencia en las mujeres y en otras vidas precarias. Vamos a empezar con Claudio Martiniuk. Claudio es profesor de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es investigador del Instituto Gioja, lo cual nos pone muy orgullosos. Claudio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar en esta situación tan especial por, bueno, el formato, por una parte, y por la temática. Hay una primera precariedad que registro y que tiene que ver con este virus que en gran medida nos ha impactado de un modo que afecta nuestra capacidad de pensamiento, ¿no? Nuestro pensamiento, por una parte, se ha vuelto monotemático, por otra parte me temo que la ausencia de distancia nos llena de perplejidades, ¿no? Hay una ansiedad por decir algo que en general termina produciendo un efecto de desgaste sobre lo dicho. Desde esta situación me encuentro con bueno, un cúmulo de dudas teóricas, y en algún momento pensé que tenía como correlato alguna certeza práctica, pero tiendo a pensar que tengo dudas teóricas y también dudas prácticas. Algo que recordé a partir de la propuesta son dos libros. Uno de un filósofo, historiador de la ciencia que falleció hace exactamente un año, Michel Serres, profesor de la Universidad de Stanford, autor de montones de libros, uno de ellos directamente implicado en esta mediatización, ¿no? de nuestra práctica académica de investigación, ¿no? Pulgarcita, que se refiere a la utilización de las tecnologías digitales ante lo que él caracterizaba como la muerte del aula, ¿no? Lo cual para nosotros es conmocionante, porque es el final de un milenio de vida universitaria, es el trastocamiento de ni más ni menos que de 1000 años de un estilo de transmisión, de una tradición, ¿no? De transmisión del conocimiento centrada en la presencia física y en un espacio que es el espacio de la universidad. Digamos, esa heterotopía de Platón, bueno, hasta hace unos meses. Ahora nos encontramos con esto. El último libro que yo conozco, al menos de Serres, es su filosofía de la historia, ¿no? Que él llama Darwin, Bonaparte y la Samaritana. Y es una filosofía de la historia radicalmente optimista. Vivimos los mejores 3000 años de la historia, él afirma. Europa, en particular, 70 años sin guerra, estado de bienestar. No hay ninguna razón, entonces, para la queja. Claro, falleció hace exactamente un año, ¿no? No asistió a esta conmoción. Nació después de la Primera Guerra Mundial, nació después de la gripe española, así llamada, esa peste,
y digamos, su visión sobre la naturaleza está enmarcada en esta condensación, ¿no? Darwin, la evolución, lo humano y el establecimiento de nuestra organización social. Inmediatamente surgió la imagen de otro libro, ¿no? Un libro notablemente exitoso, con un rasgo en algún punto hiperbólico, podríamos decir más realista que el anterior también, que es Teoría desde el Sur, ¿no? de Jan y John Komarov. Este libro que tiene 8 años predica un devenir histórico, y el devenir es un retorno, ¿no? El retorno a África, ¿no? El modelo hacia el cual tendemos es Sudáfrica, ¿no? Guetos, marginación, violencia, desigualdad, ¿no? Muchísima desigualdad y todo lo que, digamos, se le adiciona. En fin, entre estos dos polos, en general podríamos localizar algo así como intentos historiográficos de gran escala, matrices, si se quiere, espirituales, culturales, con núcleos, con grandes núcleos, que podrían ser el biopoder, o que podrían ser el desenvolvimiento en diferentes etapas de la estructura capitalista, que podría ser la crítica entonces a la estructuración social, tanto en lo económico como en la producción y objetivación de subjetividades, ¿no? Nos encontrábamos con estos relatos en los cuales casi la idea entonces de eso que para los griegos era la physis, quedaba reducida a las intervenciones técnicas, científico-técnicas, por una parte, digamos, con esa gran sombra de la pregunta por la técnica heideggeriana, ¿no? Ese gran modelo que deriva en esta imagen del antropoceno, ¿no? La destrucción de la biodiversidad, la crisis climática, etc. Y por otra parte teníamos a la naturaleza en la industria turística, ¿no? Teníamos ya absolutamente industrializado modelo romántico de contemplación de lo sublime. Y cada tanto registrábamos algún cimbronazo, ¿no? Un volcán, un tsunami, algún virus, un virus que afectaba a una minoría que realizaba determinadas prácticas sexuales, a un virus que afectaba a un oriente lejano, ¿no? Y lo que íbamos, creo que de manera bastante generalizada realizando, era algo así como un gran proceso de represión, ¿no? De represión sobre una dimensión bueno, que nos involucra porque pertenecemos a ella, que es la historia natural, ¿no? La represión de la violencia contenida en la historia natural, en gran medida nos toma ahora por sorpresa. Ha tomado a la humanidad por sorpresa, ¿no? Ha habido un asalto, y no es precisamente el asalto que nosotros hemos registrado al cielo para conquistar, bla, 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 ¿no? Sino que una entidad microscópica, un microorganismo, nos ha asaltado. Y lo primero que aparece es que, claro,
han existido pestes. Y lo segundo que aparece es que la historia de la vida está atravesada por una tensión de varios millones de años entre estos microorganismos y los seres vivientes. Y acá aparece una pesadilla, ¿no? Que es la pesadilla de la peste. La pesadilla de la peste obviamente se introduce en la sociedad y deviene en materia social. Deviene en esto a partir de lo cual comenzamos a desplegar nuestras existencias a partir de una puntuación que obviamente es la precarización, ¿no?, de todas nuestras existencias. Sabemos, voy a volver después un poco sobre eso, sabemos de la finitud, sabemos de la fragilidad de nuestro cuerpo, pero esto lo ha hecho presente de una manera, si se quiere, inaudita, inédita para varias generaciones, ¿no? Las generaciones que estamos viviendo este presente. Tenemos una violencia destructiva, ¿no? Tal vez lo más parecido a esa violencia que imaginó con este rasgo negativo Walter Benjamin para una crítica de la violencia, y tal vez la figura de Benjamin pueda aparecer por esta situación de suspensión de la historia en la que repentinamente nos encontramos, ¿no? Algo irrumpió y la sucesión a la que estábamos habituados, no eso que de una manera probablemente insuperable, ¿no? Hume caracterizaba como nuestra creencia en la regularidad de los fenómenos. ¿No? Nosotros también creíamos en la regularidad de los fenómenos sociales. Aparece acá entonces quebrada, ¿no? Aparece rota. Hay una ruptura violenta, y esta ruptura violenta parece remitirnos a la figura hobbesiana del estado de naturaleza, ¿no? Hay algo en la naturaleza que en un punto, en esa remisión, justificaría la emergencia de un leviatán entonces protector, ¿no? El leviatán, claro, nos va a proteger de manera paternalista mediante el procedimiento generalizado, ¿no?, habitual de este soberano, que es la limitación de las libertades de las personas, ¿no? Obviamente, la primera consecuencia, ¿no?, de la emergencia de este leviatán es la precarización de lo que podríamos caracterizar como cultura de los derechos humanos, ¿no? Está radicalmente precarizada en el establecimiento de esta, como diría Rancière, partición, ¿no?, una policía de la sensibilidad que va partiendo el espacio, ¿no? Y el espacio queda partido de un modo que nos recuerda a lo que mencionábamos antes con los Komarov. ¿No? La partición del partido, perdón, la partición del espacio social nos presenta partidos escindidos, por una parte a sectores que disponen de la capacidad de distanciarse y de establecer las medidas purificadoras, ¿no?, del caso, y por otro lado nos presenta a sectores que no tienen esta posibilidad a mano, ¿no? Esto por un lado.
¿no? La presunta universalidad de las medidas de distanciamiento es obviamente una ficción que encubre, ¿no? esta diferencia material. Y esta diferencia material tiene una serie de consecuencias que en algunos casos son devastadoras, que a mí me cuesta pensar, ¿no? De hecho, no sé, hay cosas tales como la violencia sobre las nenas adolescentes en espacios marginales, ¿no? La ausencia de esa, digamos, respiración artificial, pero respiración al fin, que era la escuela para muchos de esos chicos, que ahora están en esa asfixia, en la que hay un relato, que es el relato del distanciamiento, pero están absolutamente privados en la práctica de la posibilidad de construirlo, ¿no? Obviamente en la polis, en la materialización, entonces, del virus y de las medidas paternalistas que toma el Leviatán, nos encontramos con una serie de consecuencias dispares que van desde ese entonces entorno de nenas, de nenes absolutamente asfixiantes para su protección, curiosa, paradójicamente, y por otro lado nos encontramos con corredores, ¿no? Hay distancia, pero también hay pasajes, ¿no? Hay pasajes. Creo que otra institución total, ¿no? Obviamente los guetos, los barrios marginales son instituciones totales, ¿no? Otra institución total, sin duda, son los geriátricos. Pero los geriátricos son unas instituciones totales con un vaso comunicante que va trasladando, por ejemplo, el personal doméstico, ¿no? El personal que asea a los ancianos de determinados sectores sociales, son como, bueno, qué sé yo, los mexicanos que limpian las calles de esa Nueva York devastada por la peste, ¿no? Bueno, de lugares equivalentes vienen y viajan en el transporte público, y van y vienen y llevan y traen, entonces, virus. Pero claro, son absolutamente esenciales esas personas que limpian y cuidan a ancianos, y que muchas veces entonces van y vienen, y ahí aparece algo que explota. Y explota, bueno, de la peor manera. El Leviatán jovesiano, para protegernos, traza una serie de argumentos que finalmente muestran el más claro, ¿no? El más claro, y en un sentido podríamos decir la verdad del Leviatán. Es que la mayoría de las medidas son medidas destinadas a cuidar el sistema sanitario, ¿no? El Leviatán obviamente busca impedir que su sistema se presente como absolutamente caótico, inútil, y finalmente aterrorice, ¿no? Porque después de todo, este conjunto de medidas van destinadas a cuidar, a velar el cuidado, ¿no? Pero nos damos cuenta de lo que se trata es de regular el flujo de camas. No sabemos cuántas personas hay contagiadas por este virus. Esta es otra cosa curiosa, ¿no? Todos sabemos que Estado, estadística y escritura, en fin, ¿no? Tienen el mismo linaje histórico, ¿no? Desde que existe Estado, existe estadística. Y acá tenemos al Estado con una estadística que pocas veces ha tenido en nuestra cultura este nivel
de difusión cotidiana. Obviamente, ¿no? Recordamos los reconocimientos a través de las listas de personas de desaparecidos que se publicaban como se podía durante la dictadura. Pero este conteo público, este conteo no gubernamental de los muertos, al que asistimos 2 veces cada 24 horas, es algo inédito, ¿no? Es un manejo de la estadística. El Leviatán nos está entonces dando cuenta del registro de las personas que constata como afectadas por el virus, que es un número vago, es simplemente aquellos que han sido documentados, ¿no? por el Estado como tales, y todos sospechamos que es un número sustantivamente inferior al real. Y por otra parte tenemos el número de muertos, que podríamos decir es el número duro, el número realmente duro. Pero tampoco sabemos, ¿no? Si este número constituye una evidencia intocable. Desde Francia a el Reino Unido, pasando por Brasil a Chile, permanentemente vemos alteraciones en el recuento, ¿no? La estadística va cambiando, se contabiliza, se dejan de contabilizar, ¿no? Hay causas concurrentes, hay omisiones, hay muertes. El número parece dar cuenta de algo exacto, porque, en fin, el número efectivamente no transmite una exactitud. Ahora el correlato en términos de vida termina generando alguna duda. Es cierto, ¿no? Hay un indicio. Pero hay otros más. Hace poco leía una información periodística que daba cuenta de cómo en la ciudad de Buenos Aires en el mes de mayo se registraron menos defunciones que en el mes de mayo del año pasado. Y sin duda de acá a unos años, a unos largos años, vamos a ver consecuencias, ¿no? Que gradualmente van a estar asociadas a experiencias traumáticas de esta época. Bueno, descontroles, descuidos sanitarios, en fin, lo que todos sabemos. Por otra parte, nos encontramos con algo muy acentuado en el funcionamiento, digamos, del derecho en relación al ordenamiento público. No ha existido, esto es un signo desalentador, ¿no? Este signo es exactamente lo opuesto a la paz perpetua de Kant. No ha existido la más mínima coordinación entre los estados para la articulación entonces de medidas ante la pandemia, ¿no? Cada estado de una manera entonces unilateral ha fijado sus estrategias. Creo, ¿no? que los puntos más elocuentes, ¿no? han sido esos nacionales de cualquier nación, esos nacionales que han quedado en otra nación, ¿no? La falta entonces de esta estrategia digamos multilateral, la ausencia, ¿no? de criterios universalistas, tuvo una cantidad de consecuencias que iban desde, no sé, la puja por test, en fin, el localismo, ¿no? La exacerbación de las fronteras nacionales, las fronteras provinciales, las fronteras municipales. ¿No? Nos hemos llenado de vallas. Por supuesto, ¿no? Tenemos la frontera del hogar. El hogar también es un claustro. ¿No? Salir de la casa implica obtener una autorización.
¿no? Y hay situaciones que son de pesadilla. En Chile, por ejemplo, en fin, no quiero entrar en comparaciones porque en general se compara con pocos elementos, pero en Chile para ir a pasear a un perro hay que sacar una autorización que tiene una validez, el código QR, de media hora, ¿no? Y solo puede disponerse de esa autorización durante una banda de tiempo determinada. Pero desde el momento que se obtiene hay media hora para su validez. Mira la validez temporal, ¿no? Acá hay otra, bueno, en fin, yo creo que por un lado el tema del recorte territorial nos ha hecho ingresar en algo así como en un capítulo medieval en el siglo XXI, ¿no? Hay una feudalización, y esta feudalización es acompañada de un poder radical por parte del señor feudal de turno, ¿no? Hay un señor feudal que es el que básicamente dirige, decide, ¿no? Me temo, salvo en algunos países donde al frente de esta tormenta hay mujeres con una sensibilidad y una capacidad de liderazgo que ha logrado diferenciarse. En muchos otros casos me parece que este señorío lo que ha hecho es reafirmar como ese lugar ¿no? Del dueño de la tierra, ¿no? Del dueño de la tierra que no permite el paso a ningún otro, porque cualquier otro es un contaminante, ¿no? Es muy fuerte esta puja. Por otro lado, en este capítulo, digamos, social, en este capítulo del Leviatán, creo que hemos logrado resolver el problema de las lagunas jurídicas. ¿No? Ya parece claro que todo lo que no está permitido por un protocolo aprobado después de un análisis administrativo exhaustivo y verificado por un certificado que tenga como correlato un código QR y una app y un DNI, ¿sí? Por una validez temporal exhaustiva, terminante, todo entonces lo que no está aprobado por un protocolo y con todos esos correlatos está claramente prohibido. Y los protocolos, ¿no? Los romanistas chochos, la escritura de la vida civil de los romanos nunca ha alcanzado este nivel de sofisticación, ¿no? Nunca se ha regulado entonces cómo tocar un zapato, cómo ingresar a una verdulería, ¿no? Los detalles que este Leviatán contemporáneo ha entonces alcanzado para, digamos, escribir lo que tiene que ver con nuestra sensibilidad, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro tacto, con nuestra respiración, con nuestra mirada, nunca alcanzó semejante nivel de detalle. El Leviatán jovesiano es un Leviatán que manda, ¿no? Es un soberano que manda, pero sabe que no tiene la verdad. Entonces busca, ¿no? La verdad. Sabe que él no tiene la verdad. Dicta órdenes, manda, tiene intuiciones acerca de lo que es bueno para el pueblo. Pero la verdad está en otro lado, ¿no? Después de todo, a pesar de las remisiones medievales, seguimos en digamos, una época no muy diferente a la de Hobbes. Y entonces este soberano consulta a quienes comunican
verdades que se habrían alcanzado. El problema es que irrumpió el virus y la comunidad científica no ha alcanzado verdades mínimas. Pero claro, existe una enorme ansiedad por tener una verdad sobre este coronavirus, ¿no? Por cierto, las primeras formas de coronavirus fueron descubiertas en la década de 1960 por una investigadora inglesa. Lamentablemente no recuerdo el nombre, no lo tengo acá apuntado, ¿no? Pero no es que los coronavirus han sido una irrupción reciente en la historia natural. Vuelvo a repetir, ¿no? Comparten una historia que es la historia de los virus, que es una historia muy lejana, y esta modalidad de los virus tiene también entonces, digamos, una prehistoria. La historia científica de los coronavirus arranca en la década del 60. La historia científica de el COVID-19 es muy reciente. Es muy reciente, pero ya nos interrogamos, ¿cómo todavía no tenemos una vacuna? Ni siquiera sabemos si se va a alcanzar una vacuna. Los únicos que lo saben realmente son Donald Trump y algunas otras personas visionarias de esa entidad. Obviamente se está testeando, se está experimentando. Y por supuesto, tampoco sabemos, de alcanzarse una vacuna, qué entidad jurídica va a tener esa entonces innovación científica. No sabemos si va a ser un bien público o va a ser un bien privado. No sabemos si va a haber una patente, un derecho de propiedad que se va a exigir contra todos, o va a haber una serie de intervenciones destinadas a impulsar el acceso universal. Miren lo importante, ¿no? Que es entonces concebir estrategias políticos, jurídicas, normativas, ¿no? De coordinación multilateral, universales, ante algo que nos afecta a todos. Va a volver, ¿no? Con el tema de la vacuna. Tenemos a científicos con el soberano. Los tenemos en diálogo asesorando. Ahora tenemos varios modelos de diálogo. ¿No? Hay algunos soberanos que buscan a los científicos que reafirman lo que ellos quieren escuchar, que reafirman las políticas que quieren establecer, ¿no? Tal vez haya otros, ¿no? Que escuchen diversas voces, ¿no? Que escuchen diversas voces dentro de un mismo campo disciplinario, ¿sí? Digamos, campo involucrado en una franja que va de la política sanitaria a la especialización infectológica. Y después hay otros modelos de diálogo de aquel que tiene el soberano con cientistas de otros campos, de otras disciplinas. Y no me estoy refiriendo solo a economistas, ¿no? Creo que aún existe una disciplina llamada sociología, aún existe otra disciplina llamada antropología. Me temo, ¿no? Que aunque están anulados, curiosamente el sueño de Mao parece haberse realizado, ¿no? en algunos estados, que es la eliminación de los abogados. Se ha barrido con los abogados no pueden litigar, los abogados no pueden repetir la pesadilla kafkiana de ir a hacer colas en la mesa de entradas. De repente no existe más en la sociedad los abogados, un fenómeno sin precedente, lo cual muestra también la contingencia, ¿no? La precariedad de esta, digamos, subjetividad que sería, ¿no? La que ejercen las abogadas.
no tenemos entonces al Leviatán, por lo menos en todos los casos, conformando, digamos, una comunidad de especialistas con disidencias, ¿no? Tomando decisiones en base a escuchar también las disidencias, a escuchar los matices, ¿no? Parece que la duda sigue siendo una jactancia de los intelectuales, lo cual me temo que nos retrotrae a las peores épocas. No es la primera peste. Repasaba para seguir, ¿no?, con el mundo jovesiano, la crónica de Daniel Defoe sobre la peste negra de la segunda mitad del siglo XVII. En Inglaterra, 75.000 muertos. Defoe escribe el libro varias décadas después, a comienzos del siglo XVIII, escribe su crónica. O sea, escribe la crónica de un año con una distancia que le permitió reconstruir cómo estaban las personas en la expectación, en la vida de la Londres apestada, ¿no? Cómo estaban, cómo se sentían. Defoe, acá tengo la cita: la consternación era indecible. Estaban absolutamente impactados. ¿Cómo fueron después los londinenses? Igual que antes de la peste, dice Defoe. Absolutamente igual a antes de la peste. Inmediatamente olvidaron. ¿Qué queremos hacer todos nosotros? ¿No? En general, dar vuelta a esta página y olvidarnos de que todo esto existió. ¿Sí? A mí me parece problemático, ¿no?, olvidar. Es cierto, traumático, arduo, hay angustia. Olvidar y hacer después entonces como si nada, ¿no? Complicadísimo. Claro, ¿no?, nos da tranquilidad, vamos a seguir haciendo como si nada, entonces vamos a dejar que prolifere la miseria como si nada. Vamos a hacer como si nada, vamos a entonces dejar ser a la violencia como si nada. Hay algo, ¿no?, que sin duda es lo más propio de la filosofía, ¿no? Si se quiere, la lección socrática del aprender a morir. A ver, de eso que nos cuenta la antigüedad clásica, Platón y otros, ¿no?, sobre la relación entre filosofía y muerte, hasta, bueno, digamos, las reflexiones de Heidegger en Ser y Tiempo, el Wittgenstein del Tractatus. Acá estamos, ¿no?, con nuestra conciencia de la finitud, nuestra fragilidad existencial, que, claro, obviamente negamos, ¿no? Negamos los virus, negamos que haya pasado una peste, negamos, ¿no? Pero acá estamos con un contexto en el cual emerge esta cuestión. La emergencia de esta fragilidad, digamos, existencial, de esta finitud, tiene en nuestra época, en nuestro entorno, varias derivas.
¿no? Obviamente una deriva, se quiere la más tematizada por la filosofía, se corre hacia la angustia, ¿no? Por una parte, y por otro lado hacia la evasión, ¿no? Nos puede resonar a Levinas, ¿no? Y obviamente en el campo de la evasión tenemos que encontrar modos de trascender esta inmanencia que nos pesa, ¿no? Que sentimos como grave, ¿no? Tenemos necesidad entonces de esa trascendencia, sea desde la risa, el ejercicio de la sexualidad, la lectura, en fin, ¿no? Formas, ¿no? Formas con las que nos vamos llenando, formas que vamos perdiendo. Les confieso que hoy me puse una camisa, pero que habitualmente no me pongo camisas, ¿no? Porque nuestra habitualidad, nuestros hábitos en esto, ¿no? Que viene a golpearnos y a constituir nuevos hábitos, nos va haciendo perder formas. Hasta me puse una gota de perfume. ¿Para qué? ¿No? Si esto no puede ser percibido porque me gusta, no solo, ¿no? Para hacerme un pequeño test de que no tengo el virus, sino también porque realmente es algo que me gratifica. Pero claro, vamos perdiendo estas formas, ¿no? Vamos perdiendo pequeñas instancias que en algún punto nos hacen trascender una situación que nos ata. Y hay otra manera, que es, digamos, la manera que podríamos ver claramente desde Adorno, ¿no? La industrialización cultural. Estamos pasando esto, o digamos, el sector social que puede tomar distancia es el sector social que queda entonces conectado a Netflix. La evasión es la industria del entretenimiento, ¿no? La evasión pasa por la pantalla, ¿no? Es un momento de notable incremento de esta forma de estar en el mundo, ¿no? Ante una pantalla. Con consecuencias, con rasgos que, bueno, son disímiles, algunos decididamente empobrecedores, ¿no? Nos achata, nos deja en una dimensión. Me parece que la dimensión del contacto con las pantallas nos retira de otra dimensión, que es la del contacto físico. No sé, hoy veía la noticia de que Anne Carson ganó el premio Príncipe de Asturias. Inmediatamente recordé un ensayo de ella extraordinario, pero absolutamente extraordinario, sobre el mundo griego y el contacto, ¿no? Les leo un párrafo. El trabajo de ella remite al contacto básicamente con las mujeres, obviamente impuras, ¿no? Húmedas, y todo eso, ¿no? que sabemos que genera la repugnancia y que instalan a la mujer culturalmente en ese lugar de degradación. Pero miren el comienzo de este ensayo que se llama Suciedad y Deseo, ¿no? Es un ensayo sobre la fenomenología de la polución femenina en la antigüedad. Dice Anne Carson, Tactos, como miembro de la sociedad humana, tal vez la tarea más difícil a la que nos enfrentamos diariamente sea la de tocarnos unos a otros, ya se trate de un tacto físico, moral, emocional o imaginario. Todo contacto es crisis.
cuando afirman los antropólogos, todo tacto es un golpe modificado. Cualquier forma de contacto entraña la dificultad de que viola un límite fijo, vulnera una categoría cerrada a la que no pertenecemos. Los antiguos griegos parecen haber sido aún más sensibles que nosotros a tales transgresiones y a la importancia crucial de las fronteras, personales y extrapersonales, como garantías del orden humano. Su sociedad desarrolló un complejo aparato cultural que incluía rituales como la súplica, la hospitalidad y el intercambio de presentes, y que los historiadores y antropólogos apenas sí comienzan a comprender como mecanismos para definir y asegurar un límite de las cosas en el mundo habitable. La civilización es una función de límites. Trazamos límites. ¿Cómo los estamos trazando a los límites? Efectivamente, ¿no? Estamos aprendiendo de una manera muy ardua, muy difícil, muy sinuosa, ¿no? Que el tacto hacia el otro tiene que ser consentido, ¿no? La posibilidad de tocarnos, la posibilidad, ¿no? de acompañar nuestros cuerpos, está mediada por la ternura, el cuidado y el consentimiento, ¿no? Recíproco. Claro, de otro modo se generan crisis. Y la crisis que genera el tacto, mediada, ¿no? con esta idea de que el otro es una fuente de infecciones, es la situación cotidiana que estamos viendo cuando nos animamos a salir a la calle. Hay algo muy curioso, ¿no? ¿Vieron esta idea aristotélica extraordinaria del comienzo del conocimiento a partir del asombro? ¿No? Digamos, esta idea que nos corre de la naturalización. ¿Sí? Ya es natural usar barbijo. Hemos naturalizado rápidamente que debemos entonces, a lo Bacon, ¿no? intervenir nuestro rostro. ¿No? Nuestro rostro solo aparece en las pantallas, solo aparece mediado por las pantallas. Después aparece entonces naturalizado el uso de este dispositivo que por supuesto nos aleja. Pero además van dos personas en dirección contraria en una misma vereda, ¿no? Con barbijo por supuesto, pero además se distancian, toman una enorme distancia uno de otro. No sabemos lo que va a significar esto. Aristóteles, entre paréntesis, una pequeña confesión, ¿no? Venía trabajando Aristóteles y pensaba dentro de unos años terminar un texto a partir de Aristóteles. La cuarentena aceleró todo. No, pero Aristóteles enseña que la polis es el lugar donde los diferentes se pueden encontrar. Digamos, en ámbitos comunitarios tradicionales, poco poblados, semipoblados, rurales, el encuentro con una subjetividad diferente es raro, ¿no? Es muy raro. La polis no. La polis es el lugar donde aparecen esos encuentros. Lo estamos suspendiendo, ¿no? Lo hemos dejado eso en suspenso con una enorme naturalidad, ¿no? Con una enorme naturalidad, como lo recuerda Agamben, y a mí me ha tocado pasar por una situación decididamente de pérdida de una persona muy, muy cercana. Hemos visto, ¿no? cómo se restringe la posibilidad de hacer un duelo ante una pérdida, ¿no? Es muchísimo el dolor que está en juego. Es muchísimo, ¿no? el dolor que se causa con decisiones que aparecen concentradas, no digamos por dispositivos
por dispositivos dialógicos extensos, ¿sí? Extremadamente reducidos y en general de un orden ejecutivo y administrativo, ¿no? Detalles de protocolos, edictos, ¿no? De una manera muy extraña hemos vuelto a la cultura de los edictos, ¿no? De una manera, pero muy extraña, de una manera muy extraña, entonces comenzamos a hacer distinciones escolásticas entre trabajos que son necesarios o esenciales, ¿no? Lo esencial y lo accesorio, ¿no? Acá estamos nosotros absolutamente accesorios, cuasi objetos, ¿no? Artefactos decorativos. Bueno, ¿no? Para terminar, un recordatorio. Esta semana se cumplieron los 100 años del fallecimiento de Max Weber, ¿no? Con ese aire nietzscheano, Weber terminaba la política como vocación, ¿no? Su notable conferencia, diciendo que no nos espera la primavera, ¿no? Nos espera un duro y arduo invierno. No estaba haciendo mención a una estación de tres meses, ¿no? Estaba pensando una sociedad, estaba pensando lo que se proyectaba en su presente hacia el porvenir, ¿no? Me temo que ese diagnóstico que tiene poco más de un siglo sigue más actual que nunca. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Un montón de ideas. Me quedo con la reversión del principio de legalidad. Todo lo que no está permitido por algún protocolo está prohibido. Creo que realmente has descrito lo que creo que está en el corazón del problema constitucional con el confinamiento por tiempo indeterminado. Pero bueno, ya volveremos seguiremos conversando. Ahora le toca a mi gran amiga, nuestra gran amiga Diana Mafía. Diana es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y además es la directora del programa de actualización en género y derecho en nuestra facultad y una gran amiga. Diana nos mandó una foto que yo les voy a compartir. Y me gustaría, Diana, que nos cuentes qué es esto que estamos viendo. A ver. No sé si se ve. A ver, adelante, Diana. Gracias. Les voy a contar con mucha emoción. Esta foto la encontré entre los papeles de mi papá, que murió en septiembre del año pasado. Él fue adjunto de Gioja y yo conocí las primeras clases de filosofía, fueron asistiendo a las clases de filosofía del derecho de Gioja, donde conocí mucha gente que en ese momento eran ayudantes jovencísimos, como Alicia Ruiz o como Carlos Cárcova, personas que después fueron muy significativas en mi vida por muchas otras cuestiones. En esta foto, como ven, es en una cena, una cena con una mesa muy, ven que hay pétalos de flores y una vajilla extraordinaria. Esta cena era en La Emiliana. La Emiliana era un restaurante que se fundó en 1882, un restaurante muy típico de la ciudad de Buenos Aires, que daba en Corrientes al 1400, por donde está ahora el Colegio Público de Abogados, y
funcionó allí hasta 1995. En el neoliberalismo parece que ya este tipo de servicios de comidas eran un poquito más difíciles de sostener. Las sillas son sillas Tonet que estaban importadas de Viena, de Austria, son sillas Tonet auténticas. Los mozos eran mozos de guantes blancos, había un maître que hablaba 3 idiomas, y había un portero que tenía uniforme y galera en la entrada. En este restaurante La Emiliana hacía el doctor Gioja sus cierres de seminario. Iban a cenar al restaurante La Emiliana. Yo llegué a conocer a Gioja, eso es una virtud de mi edad que ustedes probablemente no pueden compartir, pero yo llegué a conocerlo. Ahora, acá hay mucha gente, los voy a identificar porque mi papá les puso números a quienes estaban arriba parados y también puso números a quienes puso detrás de la foto quienes estaban sentados. Estaban parados de izquierda a derecha, no sé si se ve el cursor cuando yo, bueno, va a ser un poco difícil para ustedes leerlo, por eso pensaba leérselo yo mientras miran la imagen, por la letra de mi papá. Pero una cosa divertida abajo es que dice comimos muy poco. Parece que eran más charla que otra cosa las cenas. Bueno, quienes están parados son de izquierda a derecha, son Muñiz, no sé si cuando yo pongo el cursor se lo ve, se ve el cursor. ¿Se ve que yo estoy poniendo el cursor o eso no? Bueno, están Muñiz, Benavente sentado, no, perdón, parados. El 1 es Muñiz, el 2 es Benavente, hay otros que no están identificados, a lo mejor alguien puede identificarlos, ¿no? El 3 es Vitirnov, el 4 es Solari, este buenmosísimo es Genaro Carrió, el 6 es Ray, el 7 es Isidro, el 8 es Méndez Victorica, el 9 es Budrón y el 10 es Golub, cuyo hijo fue compañero de escuela después de mi hermano. Y sentados están Grisolía, de izquierda a derecha siempre, Rojo, de perfil mi papá, que no sé por qué siempre se ponía de perfil cuando le sacaban una foto, era como un gesto así de gato, ¿no? Nunca debía temer que le sacaran el espíritu, ese es Mafía, que es mi papá. Nilve es el que está al lado, y luego acá, debajo de Solari, está Ambrosio Gioja, a quien conocí en su palacete de Palermo Chico, una casa hermosa tenía. Luego Landaburo, Entelman y Rivas. Esos son los que están sentados. Y según dice mi papá, como vieron, comimos muy poco, hablaron Nilve, Gioja y, como siempre, Entelman. Parece que siempre Entelman era número fijo en los discursos, pero lo más interesante es que esta cena es del año 1947 la foto, y la cena era la cena del doctor Gioja por la terminación de su curso sobre Heidegger. Quiero decir que Gioja fue el introductor, el primero que enseñó Husserl en la universidad. Heidegger y Husserl, en lugar de estudiarse en la Facultad de Filosofía, se estudiaron en la Facultad de Derecho, y Gioja tenía en su casa un joven alemán que hacía las traducciones del alemán. Hacía las traducciones para las cátedras de la Facultad de Derecho. Espero que conserven dentro de la biblioteca y dentro de los papeles del Instituto Gioja aquellas traducciones manuscritas de Husserl y de Heidegger que hacía ser Gioja para la Facultad de Derecho. Bueno, tuve el privilegio a mis 16, 17 años de asistir a esas clases, era el año 1970, 1971, y de conocerlo y conocer allí, por supuesto, a quienes después fueron grandes maestros para mí, ¿no? Como había un jovencísimo Carlos Nino que era estudiante, por ejemplo, y bueno, Carrió, Alchurrón, Buligin, Rabosi, que después, bueno, fueron a partir de Sadaf grandes maestros.
Me gustó compartir esta foto con ustedes. Hermoso recuerdo. Muchas gracias, Diana. Bueno, no sé a qué hora está previsto que terminemos, porque ya son más de las 6. Y yo calcularía una media hora más. Media hora, perfecto. Entonces, para poder hacer el cierre a tiempo. Una cosa que voy a ocuparme especialmente de la situación de la pandemia y de esta nueva realidad, de esta realidad sobre la precariedad. Quiero tomar sobre todo la condición de las mujeres. Quiero hacer una mirada de género sobre la precariedad que pone en evidencia la pandemia, porque una cosa en la que estaremos de acuerdo con Claudio es que la pandemia no produce la precariedad, sino que sencillamente la pone de una manera tan visible que es imposible no verla. ¿Quiénes son los sujetos precarios en la pandemia? Son los sujetos precarios que la sociedad decidió poner en los márgenes, mientras en el centro transcurría una política y una economía responsable de esos márgenes. La contracara de esos márgenes de precariedad son precisamente las centralidades de un modo económico y un modo de hacer política. Las mujeres, el movimiento de mujeres, que es un movimiento que lleva muchas décadas en la Argentina, que nace en el siglo XIX, el feminismo en la Argentina, con el socialismo y el anarquismo de las migrantes, sobre todo españolas e italianas, pero que desde mitad del siglo XX, antes de la mitad del siglo XX, en realidad en los años 40 se hace fuertemente sufragista, que con el derecho al voto obtenido por el peronismo sufre un quiebre porque tanto las feministas políticas del socialismo como las feministas liberales se oponen a que el derecho al voto lo obtenga el peronismo, porque lo que suponen es que lo van a obtener para un proyecto que no es un proyecto feminista, sino un proyecto ideológico al cual se oponen. Hay que ver que en la década del 40 todavía estaba el espíritu de posguerra con el temor de cualquier tipo de populismo que pudiera interpretarse entonces como fascista o pudiera interpretarse como aliado las fuerzas alemanas dentro de la guerra. Bueno, las migraciones que se hicieron en la Argentina reforzaban esos temores, y entonces el feminismo en realidad reaccionó e hizo un movimiento en contra del fascismo, un movimiento que fue muy fuerte en la década del 40, y tuvo esta fractura. Pero en el siglo, más o menos en mediados del siglo XX, renace en el mundo el feminismo. Renace en la década del 60, junto con otros movimientos sociales muy importantes, y en el caso de la Argentina, desafortunadamente, coincidió con dos dictaduras: la dictadura del 66 al 73 y la dictadura del 76 al 83. Durante la dictadura hubo una resistencia feminista, de la misma manera que hubo resistencias políticas de muchos tenores. Y cuando retornó la democracia, el feminismo tuvo un ímpetu enorme en relación, sobre todo en la década del 80, con la recuperación democrática, con la producción de cierto tipo de leyes, pero también con algo que fue un hecho específicamente feminista, que fueron los encuentros nacionales de mujeres. Los encuentros nacionales de mujeres, que llevan más de 3 décadas ya, se hacen cada año. El primero se hizo en 1986 en el Centro Cultural San Martín. El año que viene vamos a celebrar los 35 años de aquel primer encuentro. Se hizo en la ciudad de Buenos Aires, éramos 1000 mujeres. El último se hizo en la ciudad de La Plata y había más de 200.000. Pero además ese encuentro, que era nacional de mujeres, pasó a ser plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias, con lenguaje inclusivo. Eso muestra que hay un movimiento que comenzó a discutir los límites geopolíticos, que comenzó a discutir la idea de nación, una idea reservada a un régimen legal, y esta idea de plurinacional es una idea tomada de los pueblos originarios y de otro tipo de legalidades que entran en conflicto. Pensemos que el año anterior se había hecho
en la Patagonia, y que el tema del conflicto mapuche era un conflicto muy relevante, vinculado con la propiedad privada, nada menos. Derecho a la vida y propiedad privada son como el núcleo más central del pacto social androcéntrico. Un pacto social, miren qué hermoso furcio, un parto social, dije. Un parto social es el que viene. Un pacto social en el cual las mujeres no habíamos intervenido. Las mujeres no teníamos capacidad de ciudadanía ni capacidad para entrar en esas estructuras de diseño del gobierno del Estado liberal. Y esto hace que para nosotras el Estado liberal sea una enorme ficción y que el sujeto de ciudadanía sea una enorme e hipócrita ficción. Una ficción donde si el ciudadano no tiene cuerpo, ese cuerpo es de varón; si el ciudadano no tiene color, ese color es blanco; si el ciudadano no tiene clase, esa clase es pudiente; si el ciudadano no tiene registro de discapacidad, es porque es capaz; si el ciudadano no se enuncia que es analfabeto, es porque es ilustrado, e ilustrados en las academias que preservan estos puntos de vista androcéntricos. El derecho es una enorme construcción androcéntrica que se enseña en las facultades androcéntricas de derecho, se preserva, se cultiva y se replica. Entonces, abrir un área de género en la Facultad de Derecho es un gran espacio de debate, de discusión y un gran espacio crítico. Hay desde el año pasado, justo cuando llegó la pandemia, se constituyó un grupo de profesoras de la Facultad de Derecho criticando los concursos, criticando las titularidades de cátedra, criticando la desigualdad dentro de las oportunidades dentro de la facultad, desigualdad que implica que ciertos puntos de vista críticos, por ejemplo, el derecho feminista crítico, no ingresen en las bibliografías, no ingresen en las academias, etc. Entonces nos encuentra la pandemia en una enorme virulencia del movimiento feminista, con, por supuesto, la media sanción del aborto del 2018 y lo que fue la llamada marea verde. 1 millón de mujeres en la calle cuando se debatió en diputados, 2 millones de mujeres en la calle, solo en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza del Congreso, cuando se discutió en senadores. No obstante, perdimos, porque una cosa es lo que están adentro y otra cosa es quienes estamos afuera. Pero el criterio de representación, entonces, se resquebrajó. En el 2018 se votó la paridad. La paridad implicaba que íbamos a lograr más espacios dentro de la política. Los partidos políticos, que son muy misóginos, encabezaron sus listas con varones, con lo cual la paridad no se concretó, a pesar de que se aplicó en las listas. Encabezarlas sistemáticamente con varones hizo que nuevamente hubiera más varones que mujeres dentro de los espacios de debate plurales que son las legislaturas, que es el Congreso. También se remarcó dentro del activismo feminista la interseccionalidad, con esto de multinacional y mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias. La idea era, pensémonos como movimiento de mujeres como un movimiento donde muchas otras subalternidades, diríamos en los términos de esta mesa, muchas otras precariedades están encarnadas. En cualquier precariedad a la que llevemos, las mujeres estamos peor. Si hablamos de la precariedad de clase, hablamos de la precariedad de etnia, hablamos de la precariedad de color, hablamos de la precariedad de edad, en la precariedad laboral, la precariedad cultural, en cualquier precariedad que pensemos, las mujeres en esa precariedad estamos peor. Somos precariedad como género y además somos precarias en cada una de las precariedades en las que tenemos que hacer alianzas con otros sujetos precarios, pero que hegemonizan su representación. También hubo una enorme y masiva expresión en la calle de toma del espacio público, que no había existido antes en ese número, con las marchas Ni Una Menos. Antes que hubiera una vigilia por el derecho al aborto, hubo estas marchas desde el 2015 que interpelaron al Estado por no estar cumpliendo sus deberes más mínimos, que eran el registro de las muertes en los casos de femicidios, que logramos modificar en el 2016 desde el Observatorio de Género, precisamente para que el registro fuera de femicidios y travesticidios y transfemicidios. Es decir, que las feminidades, no importa en qué corporalidades se expresan una vulnerabilidad, el asesinato expresa una relación de poder, pero una relación de poder
que está en el marco de esa precariedad. Es decir, la idea de reclamarle al Estado, no le voy a reclamar por un problema interpersonal. No le puedo decir al Estado que me garantice el amor, el matrimonio o la relación de pareja, pero sí le puedo pedir que me garantice relaciones de igualdad que hagan que el amor, el matrimonio o la familia o la relación de pareja no signifiquen para mí una amenaza de muerte. Y lo que está pasando ahora con el aislamiento preventivo es que lo que se supone que salva, que es no ir al espacio público, a nosotras nos condena a estar en un espacio privado donde han crecido de manera exponencial los casos de violencia y los casos de femicidio. Entonces, este era el pasado y ahí nos atrapa la pandemia, y la pandemia nos pone en el centro lo que estaba en la periferia, no solo por las vulnerabilidades, sino por los remedios a esas vulnerabilidades. Lo que se pone en el centro es algo en lo que el feminismo viene trabajando hace por lo menos 3 décadas, que son las políticas de cuidado y la economía del cuidado. Hay precisamente en la Facultad de Derecho, en el Instituto Gioja, un programa extraordinario que dirige Laura Pautasi sobre políticas públicas de cuidado, sobre economía de cuidado y sobre condiciones donde los gobiernos tienen responsabilidades. Con el cuidado, lo que ha pasado es que se ve el aspecto privado del cuidado, es decir, cómo las mujeres nos hemos tenido que quedar en nuestras casas y eso alteró nuestra vida porque nos hacemos cargo de la tarea doméstica, de la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, de la comida, de la provisión de cuidados vinculados con la salud, etc., de la reproducción biológica, por supuesto, pero fundamentalmente de la reproducción social, es decir, esos roles que se ve que hacemos en nuestra casa, esos roles en los que instruimos por fuera del currículum, ¿no? Lo que se llama currículum invisible, instruimos sobre los roles sociales que varones y mujeres van a desempeñar cuando termine la pandemia, cuando sean grandes y cuando puedan salir de nuevo al exterior. Estos roles que reproducimos son roles opresivos. Si algo ha logrado el patriarcado, que es verdaderamente cruel, es que las propias víctimas reproduzcamos los roles opresivos que nos oprimen. Entonces, y esto pasa no solamente con las mujeres y los roles de género. Pensemos cuáles son los roles de los sindicatos actualmente en interlocución con el gobierno, y pensemos cómo reproducen las propias relaciones de opresión de clase que los oprimen porque no hay ninguna visión de clase y por lo tanto, negociando políticas con el Estado o con las empresas, reproducen la propia relación de opresión. Esto es trágico porque deberían representarse estas vulnerabilidades de modo que en el diálogo con el Estado obtengamos cambios, obtengamos modificaciones. Probablemente esta pandemia deje alguna memoria y no meramente olvido, como presume Claudio, que siempre es mucho menos optimista que yo, probablemente deje memoria, alguna memoria, y podamos volver entonces a pensarnos de otro modo. El cuidado entonces está en el centro y en la visibilidad, porque al quedarse los varones dentro de la casa no han podido omitir, ver, todo lo que significa la reproducción de la fuerza de trabajo y la tarea doméstica. Es más, algunos han sido conminados a compartirla, algo que el feminismo viene pidiendo hace mucho tiempo, pero que siempre en la comodidad de evitar discusiones, si podía se evitaba. Es más difícil para los varones evitar compartir las tareas domésticas y de cuidado cuando se está conviviendo las 24 horas. Entonces, es visible, no hay manera de omitirla. El cuidado ha quedado en temporalidad y en tareas a cargo fundamentalmente de las mujeres por un prejuicio absolutamente arbitrario que es posible cambiar, porque fue una decisión política por omisión en un contrato social que no nos contempló, y puede ser una política por inclusión explícita en un nuevo contrato social que ahora sí nos incluya. Pero no solo hay un aspecto privado de los cuidados, hay un aspecto público de los cuidados. Lo que ha quedado en el centro es que nos morimos si no tenemos atención de la salud, y la salud es una política de cuidado. ¿Era la política que estaba en el centro del financiamiento? De ninguna manera.
está precaria, está destruida, está mal paga, tiene pocos médicos, pocas vocaciones, se desempeña muchas veces con personas que no han ni siquiera terminado su formación o que tienen una formación precaria. La salud ya no puede ser atendida dentro de la institución y las personas son enviadas a su casa a que se haga una atención informal de la salud, o esa atención la haga la propia familia. Sí, porque ha sido descuidada, porque no ha estado en el centro, sino que ha estado en la periferia. En el centro han estado las actividades financieras, el rescate de los bancos, cierta centralidad de algunas empresas, algunas multinacionales, el valor del dólar, el riesgo país. Nada de esto ayuda a que nos protejamos del virus. Ayuda a la preservación de otro tipo de poderes. Entonces, poner la salud en el centro y poner un segundo aspecto del cuidado, que es la educación, en el centro. La salud, además, es un sector fuertemente feminizado. Más del 60% de los efectores de salud, no solo en el país, a nivel mundial, son mujeres, precisamente porque es una tarea de servicio, de vinculación con el prójimo y de mitigar el dolor, algo en lo cual nos socializan a las mujeres, pero no socializan al homo economicus. Al homo economicus lo socializan para ser egoísta, individualista y autointeresado, porque tiene que competir con otros y lograr privilegiarse en relación con el resto. Entonces, si vemos cuál es el pequeño conjunto de sujetos que acumulan el 80% de la riqueza, vamos a ver que hay ciertas semejanzas entre ellos. Entre paréntesis, ninguno es una mujer. Entonces, la educación es otro aspecto que está en el medio, también fuertemente feminizado. El 90% de las personas aproximadamente que son efectoras de educación son mujeres, y esas mujeres que proveen salud y proveen educación son las mismas que tienen la acumulación de los trabajos domésticos. Y en la educación han tenido que hacer esto que estamos haciendo con sus propios recursos, si es que los tienen. No se los ha brindado el Estado, no se los han brindado las instituciones, con su propio recurso, con su celular, con su computadora, proveer educación, en el mismo ámbito donde a la vez están proveyendo cuidados. Y además, contando con que la contraparte no es solamente un niño o una niña, sino el padre o la madre, que deben acompañar esta educación, porque no se puede completar si no es con ese acompañamiento, este soporte dentro de los hogares. Ese soporte suelen hacerlo las mujeres. Entonces, la feminización del cuidado no solo abarca lo doméstico, sino que abarca lo público en las áreas de salud y educación. Y la tercera área a la que me quiero referir, porque la mencionó Claudio en uno de sus aspectos, pero podríamos dar la vuelta y hacer un giro copernicano feminista sobre ella, es el área de seguridad. El área de seguridad también es una de las áreas presuntamente de cuidado en lo público, pero esta área de cuidado en lo público es en la que más se piensa en invertir en armas, invertir en equipamiento, porque se está pensando en una idea represiva de la seguridad. La seguridad como idea represiva es la que pone el límite, es la que vigila que nadie salga de su casa más de media hora a pasear el perro, por ejemplo, es la que vigila quiénes son los sujetos que están habilitados y cuáles no. El Estado determina las habilidades para ocupar el espacio público con un criterio que es un criterio represivo y un criterio de preservación de ciertos intereses que no son los intereses exclusivamente del cuidado. En esta cuestión de la escolástica, como decía Claudio, la escolástica de lo esencial y lo accesorio, ¿qué resulta esencial y qué accesorio? Es una lucha ideológica, no es meramente un análisis semiótico. Entonces, ¿cuál sería la alternativa a esta idea de seguridad? Por supuesto, yo creo que tiene que haber una revisión feminista de la salud, donde la salud no sea una carga doméstica de las personas, sino que el servicio de salud sea un servicio integral y abierto a todas las personas. La mercantilización que ha tenido la salud conspira contra esta atención universal. Entonces, el derrumbe de la salud llama la atención ahora porque los recursos que se cuentan son recursos muy escasos o muy caros. Y quienes han pagado por los recursos caros protestan porque dicen, yo no pagué tanto para que después venga cualquier jubilado o cualquier persona en situación de calle a ocuparme el respirador que yo podría necesitar. Este es el discurso dominante.
Que la educación lo mismo. Hay muchísimos que no acceden a la educación, ni a darla ni a recibirla, y no han podido incluirse en este sistema improvisado. Y el área de seguridad deberíamos pensarla no como una seguridad represiva, sino como una seguridad humana. Una seguridad humana implica pensar la seguridad como la responsabilidad del Estado en darnos las condiciones para el ejercicio de los derechos. Una seguridad brindada del Estado sería brindar las condiciones para que cada persona pueda ejercer la totalidad de sus derechos. Pensada de esta manera, una seguridad humana tiene que involucrarse con mucho más que la represión. Y debería repensar, por supuesto, su economía, a qué se aplica. Por ejemplo, en una situación de catástrofe, claramente la seguridad tiene que estar positivamente para poder concurrir a aquellos lugares donde sea necesaria. Se han intentado algunas reversiones de la seguridad, diciendo, vamos a militarizar un barrio vulnerable, pero a la vez esa militarización implica que les vamos a dar desde las cocinas de campaña un plato de comida. Y mire qué contenta se pone la gente cuando el milico, vestido de milico, le da el plato de comida. ¿Podemos revertir esto? ¿Podemos pensar que el soldado que fue a la guerra es el que le da un chocolate a una nena y no el que le está cambiando ese chocolate por un abuso sexual, por ejemplo? Bueno, ¿cómo interpretemos esta imagen? ¿Cómo hagamos una reconversión, un reperfilamiento de las fuerzas de seguridad? Es parte de esta manera de poner en el centro lo social, en el centro el cuidado, y no en los márgenes. Pero entonces estoy hablando no solo de una redistribución equitativa del espacio del cuidado en el espacio de lo privado, que implica tres cosas: desfeminizar el cuidado no es una responsabilidad exclusivamente de las mujeres; desprivatizar el cuidado de ninguna manera es algo que, aunque nos pasa a las personas en lo privado, deba ser resuelto en lo privado, es una responsabilidad pública. Y desmercantilizar el cuidado. Desmercantilizarlo quiere decir que la única solución no puede ser la que provea el mercado. No puede ser que solo quienes tienen capacidad económica accedan a tener un cuidado en lo público. El cuidado en lo público tiene que ser igualador, no tiene que ser mercantilizado, pero sí debe haber un mercado que retribuya adecuadamente a quienes hacen tareas de cuidado. No puede ser que médicos y enfermeras y docentes sean de las personas peor pagas de la sociedad, ni hablar las fuerzas de seguridad. Si se van a reconvertir, también tenemos que pensar en un compromiso económico diferente con esos sujetos. Pero también pensar entonces en lo público, que si ponemos en el centro la salud, la educación y la seguridad en un sentido humano, todo lo que implica la hegemonía financiera pasa a los márgenes, e implica entonces un tipo de relación económica diferente. Esa relación económica la venimos discutiendo también hace décadas, y es una renta básica universal. La idea de una renta básica universal es una idea de igualar en dignidad y en capacidad a todos los sujetos de una sociedad, no a aquellos que selectivamente el Estado, con la influencia de algunos poderes, decida que es digno o no de recibirlo. No se le puede dar el dinero a la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica, a través de Cáritas, decida a quién le da un plato de comida y a quién no. O a los reunidos en el trabajo, en la economía popular, para que decidan ellos, los líderes varones, que hay algo que es la economía popular, que es el trabajo sexual. Es decir, que lo que reciben como sexo a cambio de dinero, ellos son tan buenos que van a aplicar dinero también a ayudar a esas chicas pobres que no les alcanza el dinero para vivir y que hacen este trabajo precario, popular. ¿Quién pone el cuerpo y quién consume esos cuerpos? Hay una diferencia de género tan descomunal que no es posible que en este momento se nos esté hablando de regular la prostitución, que se nos esté hablando de que la prostitución, que no es un delito penal, y que es la forma de supervivencia de muchas personas, no solo mujeres, el 90% de las travestis están en prostitución, que un cuerpo travesti sea leído en la calle como un cuerpo al que puedo acceder por dinero, es la lectura ideológica que ha decidido que ese es el espacio que van a ocupar, estar al servicio
del deseo sexual de los varones, de algunos varones. Entonces, esa diferencia es tan obvia y ululante, quién concentra el dinero y quién pone los cuerpos, y el discurso de regulación, el discurso que pretende hacer de la prostitución un trabajo, además busca legitimar terceros involucrados, es decir, legitimar el proxenetismo, porque eso sí es un delito. El ejercicio de la prostitución no, pero el proxenetismo sí. A los prostituyentes les encanta que los llamen clientes, y a los proxenetas les encanta que los llamen empresarios. Entonces los terceros involucrados, más los dirigentes que obtienen a través de una cuota sindical lograr que hagan un sindicato de trabajadores y ellos obtener poder hegemónico político, por ser representantes ahora no de personas como era AMAR antes de que las obligaran a constituirse en trabajadoras sexuales. AMAR era una organización de mujeres en prostitución afiliadas a la CTA, que era una central de trabajadores, de personas y no de sindicatos, pero para pasar a ser de segundo grado y lograr una hegemonía política necesitaba sindicatos. Obligaron a sindicalizarse a las mujeres y travestis en prostitución, y a las que no las echaron a la calle. De ninguna manera el objetivo era el cuidado. Y cuando una asociación de economía popular dice te tenés que inscribir como trabajadora sexual, está cometiendo una extorsión, obligando que un segmento extraordinariamente vulnerable entre en ese código de legitimación de terceros y del proxenetismo si es que quiere recibir una ayuda social. Es decir, obtengan más poder hegemónico a partir de ellas. Esto es irritante, es enojoso y es inmoral. Yo creo que parte del nuevo contrato social tiene que estar fundado en unas condiciones éticas diferentes, que van a dar como resultado también una economía diferente. Entonces, nuevo contrato social, renta básica y una ética del cuidado y la responsabilidad en la que todas las personas seamos entrenadas, no solo las mujeres porque vamos a cuidar, sino todas las personas porque vamos a ser una sociedad de cuidado responsable colectivamente todos nosotros. Este sería mi proyección entonces para la post-pandemia y espero tenerlos de socios a ustedes dos. Por supuesto. Muchas gracias, Diana. Estamos con muy poco tiempo. No sé, Claudio, si querés hacer algún comentario muy breve de cierre y después... Bueno, coincido con Diana en absolutamente todo, y me encantaría contagiarme de su pasión, ¿no? De esta pasión lúcida, que tiene una auténtica capacidad de intervenir en estas situaciones de injusticia que vamos trasladando de generación en generación, con unos efectos de una crueldad terrible. Y es cierto, ¿no? Hemos acumulado, ante la visualización del sistema de salud, hemos acumulado décadas de desprecio, pero décadas de desprecios donde en lugar de trabajar sobre un sistema universal, se lo fue feudalizando, ¿no? Se lo fue dividiendo en términos clasistas, y dejando el sistema sanitario público para lo más marginal, ¿no? Y esta situación en ese punto, ¿no? Nos presenta algo así como una devolución histórica de políticas siniestras. Y lo mismo, bueno, podemos pensar en tantos otros terrenos. La naturalización. Hace décadas existía algo así como un asombro de sorpresa y rechazo por la existencia de homeless en algunas sociedades, en algunas grandes ciudades de los países centrales. ¿Sí? Los tenemos naturalizados ahora. Los tenemos naturalizados. Y los refugios a veces son peores que las esquinas de las calles, ¿no? en
en esta época tan delicada. Lo que decía Diana sobre las políticas públicas en materia educativa son absolutamente correlativas a las políticas públicas en materia de salud. Hemos rifado, hemos loteado un sistema perfectible de educación pública, ¿no? Lo hemos privatizado y lo hemos feudalizado también. La verdad que las tareas para emprender son gigantes, y creo que solo con una combinación, una articulación de lucidez y pasión, ¿no? pueden reconfigurarse. Pero, claro, hay que atravesar un largo invierno, me parece. Ojalá me equivoque, pero me temo, ¿no? que hay situaciones estructurales, por supuesto, ¿no? que tienen que ver con la dinámica de polos, de hegemonías en el mundo contemporáneo, pero también hay situaciones de profunda marginalidad en nuestra sociedad, que pesan sobre las configuraciones existenciales de montones de adolescentes, que pesan sobre montones de descomposiciones de formas de relacionamiento, ¿no? Y esto atraviesa, ¿no? diferentes segmentos, pero a mí me preocupa uno en particular. A mí me preocupa la configuración de guetos. Entiendo las estrategias de cuidado. Las estrategias de cuidado creo que hay que intentar desarrollarlas de un modo tal que implique la diversidad. Creo que hay que pensar, en cosas que seguramente se van a venir, ¿no? ¿Qué políticas adoptamos ante los asentamientos? ¿Urbanizamos? A mí me parece que la cuestión es muy delicada. Tenemos que ver cómo distribuir. Yo fui a una escuela primaria pública en un barrio más o menos del Gran Buenos Aires, ¿no? Y puedo decir, estábamos todos ahí. ¿Sí? ¿Cómo lograr esto? No es cuestión, a mí me parece que el gran desafío de las políticas de cuidado también tienen que ver con mecanismos de contacto que puedan hacernos encontrar con voces, con visiones, con imaginarios centrados en la diversidad. Si lo que hacemos es reafirmar me mismo con otra hotelería, me parece que no vamos a fracasar otra vez. Me temo que vamos a repetir experiencias fallidas de nuestra historia, por supuesto con mejores arquitectos, ¿sí? Pero creo que acá hay en juego algo muy, muy delicado, ¿no? Algo muy delicado. Habrá que ver también cómo hacer intervenir no sé, variedades de recursos. Así como cuando pensamos en la política científica en la Argentina, solo pensamos en el sector público. ¿Cómo puede ser esto, no? Y ahora aparece algún laboratorio que financia, que se asocia al CONICET, pero es absolutamente minoritario esto. A nadie parece interesarle más que a lo público, y lo público muchas veces lo ve en términos de gasto, ¿no? Sin adquirir, salvo en estos momentos tan especiales, ¿no? la dimensión relevante que tiene. Pero ¿cómo podemos conjugar entonces a una pluralidad de actores sociales, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar lo cooperativo? ¿Cómo podemos cuidar, cómo podemos conformar, lejos de la caridad, ¿no? una idea
como la renta básica, pero al mismo tiempo cómo potenciar la producción de riquezas, ¿no? Cómo potenciar la producción de riqueza en materia educativa, cómo potenciar la producción de riqueza en materia cultural, y por supuesto también en materia económica, ¿no? De otro modo, corremos algunos riesgos que nos van a llevar a chocar las excelentes intenciones que podemos tener. No sé, yo estoy orgulloso de pertenecer a una universidad pública, pero nos engañamos si decimos que nuestra universidad pública está abierta a cualquier persona, porque no es así. La secundaria se va no solo empobreciendo, sino que al mismo tiempo va decantando en términos de clase, en términos muy rudamente, muy burdamente de clases. La Facultad de Derecho es una facultad que tiene un gran espectro en este sentido, ¿no? Tiene un espectro de perfiles sociales, culturales, económicos, más variado que otras facultades. Es más variado el espectro que se registra, ¿no? Por eso hay estudiantes que vienen de escuelas privadas, trilingües, y hay una primera generación de universitarios. Pero ahí tenemos que poner una fuerza mayor, ¿no? Cómo hacer más próxima la terminación de la secundaria, cómo acompañar la socialización universitaria. Y por eso creo, ¿no?, que la dinámica para revertir la pobreza económica, la pobreza cultural, la pobreza del cuidado, la pobreza de la consideración de las vidas, ¿no? Nos tiene como que implicarnos de una manera, entonces, múltiple. Bueno, nada, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Diana, creo que nos tenés que abandonar. Si querés decir alguna cosa de despedida. No, voy a decir solamente algo, pero sé que esto es para dialogar largo y tendido, pero traté de apretar mucho para llegar 1:30 y son 40 y pico y tengo otra actividad. Yo creo que ciertas personas tenemos tantos privilegios que no tenemos derecho a estar tristes. Hay una cuestión ética importante ahí. Sigo el principio de Gramsci, por supuesto. Pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad. Para pensar, espíritu crítico, y por supuesto tengo que ser escéptica, tengo que poner las hipótesis escépticas. Para actuar debo tener el optimismo de la voluntad y debo tener una praxis proactiva. Soy feminista por eso, y como pertenezco a un movimiento muy diverso de mujeres, creo que tengo ciertas obligaciones de tomar la delantera en ese entusiasmo. Bueno, les agradezco muchísimo haber estado juntos en este panel. Gracias, Claudio, me encantó compartir nuevamente con vos, y gracias, Marcelo, por la invitación. Gracias a la compañera, que ahora les veo las caritas. Bueno, gracias, chicas. Gracias a ustedes por compartir con nosotros esta actividad. La verdad que es un gusto, Diana, siempre escucharte. Claudio, hubo muchos comentarios para ustedes, que muy bueno. Claudio, excelente profesor por ahí. Así que, bueno, los esperamos cuando quieran. Sí, excelente. Me quedé alucinada, Diana, con vos. La verdad, alucinante. Claudio, muchas gracias también. La verdad, excelente. Me encantó. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos en nombre del Departamento de Filosofía del Derecho y del Instituto Gioja. Hasta la próxima. Y les dejo esa foto histórica hermosa, ¿eh? Gracias. Hermosísima, ¿eh? La vamos a imprimir y colgar en la pared del instituto. Sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Chao, gracias.